Segunda temporada. El primer rapto. Hola a todos. Ya estamos en un capítulo más de nuestra historia. Una historia situada en un momento crítico de nuestra humanidad, ahora en ruinas. Aunque reconstruyéndose, o eso pensábamos nosotros. Ese momento yo entraba en Miranda del Ebro, que había sido atacada recientemente. Cruzamos el hermoso puente y penetramos en el casco antiguo de la ciudad, por una estrecha calle. Y a poco menos de 100 metros giramos hacia nuestra izquierda, en donde se abría una hermosa plaza. Allí se situaba el viejo ayuntamiento, que actualmente se utiliza como Palacio del Rey. Cuando entramos nos recibió el rey Iñaki. Era una persona mayor de unos 85 años. Y si bien se veía con mucha energía, comprendí por qué él no dirigía las tropas. Se lo veía preocupado y nos contó su pesar. El motivo era su hija. Ella había desaparecido en el fragor de la primera batalla en defensa de la ciudad, siendo emboscada y secuestrada por los enemigos. La cara de Iñaki estaba desencajada y con gran preocupación por lo que le sucedería. Me informé en detalle, hablé con los guerreros y fuimos al lugar de la primera emboscada. Nadie había detectado al enemigo que los amenazaba. Los alrededores de Miranda estaban anegados. El nivel del río se encontraba a unos 8 metros más alto que antes del Holocausto. La causa se debía a que el régimen de lluvias había aumentado mucho. Y estando ya en el mes de mayo, los deshielos y las lluvias llevaban al río a su nivel máximo anual. Un nivel que sería normal en esta época del año si el clima continuaba azotando la región. La hija del rey se llamaba Isabel. Estaba recorriendo las costas del río para buscar soluciones que disminuyeran su caudal y lo encaucen al paso por la ciudad cuando la secuestraron. Teníamos que saber hacia dónde se la habían llevado, cuáles eran las intenciones de los secuestradores. Los espías recorrieron los pueblos en busca de información, y la red formada por la radio de Ibarrondo corrió la voz en todos los sitios donde tuviéramos comunicaciones. En 2 días comenzaron a llegar informes alertando sobre la presencia de una gran base del ejército de rescatadores en un pequeño pueblo que se llamaba La Gran. El último lugar donde se había visto a Isabel, o al menos pensaban que podía tratarse de ella. La decisión que tomamos fue la de dirigirme hacia allí, y que Antonio de Burgos, que me acompañaba desde la batalla de Belogrado, fuese conmigo. Así partimos rápidamente hacia la zona de La Gran, deteniéndonos en una ciudad vecina que nos cedió el informe. Nos dirigimos hacia Logroño, pero esta vez no tuvimos cuidado de ir lento ni en visitar ningún lugar. El automóvil demostró su gran velocidad y en aproximadamente media hora ya nos encontrábamos en la ciudad. Al ingresar nos presentamos ante su líder. Él nos quiso recibir con pompa y lujo, pero nosotros pasamos de todo eso. No era buen momento para distraernos con superficialidades. Una vez cumplida la ceremonia, nos pusimos en camino para observar el terreno de La Gran, escondiéndonos en el bosque que se encontraba frente al pueblo. Me comuniqué con Iñaki y con Rodrigo, quienes enviaron sus ejércitos para atacar el pueblo. También vendrían soldados desde Logroño. Con todos ellos formaríamos una gran fuerza para reducir al ejército ubicado en aquel pequeño pueblo, aunque ya de pequeño tenía poco. Grandes muros lo protegían y el número de tropas era muy importante. Sabíamos a la perfección que morirían muchos durante un ataque de tremenda envergadura, y la hija del rey moriría también. Teníamos que rescatar a Isabel antes de que las tropas atacantes lleguen. Esa sería la mejor opción para salvar el mayor número posible de vidas. Las tropas se reunirían en Logroño en 4 días, con lo cual teníamos tiempo para observar cómo estaban organizando el lugar. Lo ideal era escabullirnos en la fortaleza
cuando regresaran de trabajar los esclavos que labraban los campos. Una vez dentro, localizar la prisión y, llegado el momento, buscar la manera de escapar mediante alguna maniobra de distracción. Cuando las tropas partieron de Logroño, nosotros entramos de incógnito en la fortaleza. Mis amigos animales no pudieron acompañarnos esta vez. Sería demasiado llamativo si los veían a ellos. Ellos se quedaron ansiosos observando desde el bosque. Junto con Antonio penetramos la fortaleza, mezclados entre los esclavos, como teníamos planificado. Pero nuestras ropas eran demasiado llamativas, y ellos notaron que no éramos parte del grupo. Nuestra sorpresa fue enorme al notar que los mismos esclavos colaboraron ocultándonos en medio de las filas, para que los guardias no nos vieran. En cuanto circulamos por las calles interiores de la ciudad, nos escabullimos disimuladamente. Caminamos por aquí y por allí. Hasta saludamos a más de un guardia como si lo conociéramos de hace años. Encontramos el lugar más protegido y pensamos que en él estaría oculta la prisionera. Era una vieja casona medieval que se extendía hacia el centro de la manzana. Una diminuta puerta de madera cerrada con candados se asomaba detrás de 4 guardias fuertemente armados y en constante estado de alerta. Sabíamos que los ejércitos tardarían unas 6 horas en llegar. Teníamos tiempo, pero no lo suficiente para garantizar un rescate exitoso. Rodeamos la casona custodiada para saber qué encontramos en su parte posterior. Otra puerta de madera que estaba menos vigilada nos dio la posibilidad de acercarnos a pocos centímetros de ella. Saludamos a los 2 guardias como lo hacían todos, y luego del saludo le cayó una ráfaga de certeras hostias en plena cara. Jamás vieron venir tremenda puñetera, al punto de dejarlos inconscientes. Abrimos la puerta que no llevaba candado y penetramos en el edificio. Los pasillos eran estrechos, olían a humedad y se encontraban a oscuras a causa de la falta de electricidad, algo que nos ayudó mucho. La planta baja de la casa parecía desierta, pero jamás nos dimos por vencidos. Recorrimos el edificio tratando de localizar a la princesa, abriendo sigilosamente cada puerta que se cruzaba en nuestro camino. En la segunda planta encontramos una puerta vigilada, algo que en el resto de los pasillos no habíamos visto. Y detrás de esa puerta se encontraban 2 opciones posibles: el general a cargo de la guarnición o la prisionera. Rápidamente golpeamos a los guardias y entramos en esa puerta que ahora se nos abría sin resistencia. Ya nos habíamos delatado con los ruidos de nuestros propios puños y el forcejeo con los guardias. Teníamos que apurarnos, o jamás podríamos escapar. Entramos en la habitación que estaba a oscuras. Un general no trabajaría en un sitio como ese. En un rincón visualizamos un bulto que se movía. Era Isabel, que se levantaba tambaleante del suelo. Y entonces escuché una voz que me hizo saltar el corazón. Otra vez me vienen a molestar. No recibirán información alguna de mi parte. Que se pudran todos. En ese momento, un rayo de luz que penetraba por una diminuta rendija de la ventana mal tapiada iluminó sus ojos. Esos ojos que, como el mar azul, reflejaban un cielo infinito. Percibí una fuerza en esa mirada que nunca antes había sentido, y mi corazón, a pesar de haber vivido 1000 batallas, se estremeció como cuando tenía 15 años. No podía pensar, no podía emitir palabra alguna, pero tenía que sacarla inmediatamente de allí. Tomé coraje y le dije con la voz más firme que pude emitir: «Nos envió Iñaki, tu padre». Ella, sin pensarlo, nos siguió. Salir, pensar en escapar de allí. La voz de alarma sonó. La tomé fuertemente del brazo y jalé de ella. Su piel estaba helada. Eso me descolocó aún más. Puerta, pasillo, calle, salir.
Fue lo que pude organizar en mi mente. Fue lo que hicimos. No pensamos. Con nuestras espadas en mano salimos intempestivamente. Ella tiró de mí como para frenar mi carrera. Me detuvo en seco. Solo quería tomar la espada de uno de los guardias de su puerta. La sostuvo hábilmente en su mano y corrimos nuevamente bajando las escaleras, cortando todo lo que se ponía en nuestro camino. Mi espada nunca fue tan rápida, tenía vida propia. Y no sé cómo atravesamos las puertas de la fortaleza que nos devolvió a la libertad. Una vez fuera del muro, los lobos corrían a nuestro lado y atravesamos los campos sembrados sin detener. En esos momentos sentimos a nuestras espaldas las explosiones en el interior de la fortaleza. Ya estaba comenzando el ataque y nosotros habíamos cumplido con nuestra parte. La princesa estaba a salvo. El escuadrón que intentó salir de la fortaleza en nuestra búsqueda fue detenido por un grupo de a pie que atacaba la puerta. La reja interior de la muralla se cerró, dejando fuera a los perseguidores. Ninguno de ellos vivió para contarlo. Corrimos hasta sentir que nuestras piernas ya no nos respondían. Yo en ese momento solo sentía la piel fría de la princesa tomando mi mano. No me animaba a girar. No me atrevía a siquiera mirarla. Nunca antes había sentido miedo de una mujer. Y esta vez lo tenía. Qué poderoso hechizo provocaba esta hermosa dama en mí. No pensé demasiado en ello. No tuve tiempo para analizar la situación. Penetramos en el bosque y nos encontramos con las fuerzas aliadas. Iñaki estaba allí. Ella corrió más rápido y yo solté su mano. Una parte de mí sintió una soledad que estrujaba el alma. La vi alejarse de espaldas. Su pelo se amacaba con sutil gracia. Su contorno me resultaba exquisito, digno de admirar durante largas horas. Corrió presurosa para abrazar a su padre. Iñaki no pensaba que podríamos rescatarla con vida. Y luego de abrazarla, corrió a mi encuentro, gritando a los cuatro vientos que yo era el doble salvador de Miranda, que ahora me debía la vida de su hija. Tantas cosas dijo ese hombre que me sonrojé. Aunque debo confesar que poco importaba, ya que no pude quitar mis ojos de Isabel. Cuando la vi abrazar a su padre pensé, esta joven es la joya más hermosa que he visto en mi vida. Al mirarla detenidamente me di cuenta que era una mujer de más de 40 años. Delgada, de 1,80 m de estatura. Se notaba en su cara el paso inevitable de los años, ya que no dejaba resaltar el brillo de su belleza de juventud. El cabello negro y la marca de sus canas en las raíces delataban su edad, y también las marcas en su cuello, y sus manos gastadas por el trabajo de toda una vida, que mostraban un mapa transitado anteriormente, pero que aún conservaba la frescura de un alma noble. Traté de no pensar en ella y concentrarme en la batalla que se acercaba para aniquilar aquella fortaleza enemiga. Iñaki quería atacar inmediatamente y lo detuve argumentando la cantidad de vidas que se perderían en un ataque frontal. Ahora me escuchaba más que nunca y tomó nota del consejo. Dispusimos nuestras lanzaderas magnéticas y disparamos durante horas hacia el interior de la fortaleza, que estaba rodeada desde los 4 puntos cardinales, no dejando ninguna vía de escape. Luego de más de 48 horas disparando, vimos ondear una bandera blanca en su interior. Se rindieron sin presentar batalla. Isabel se puso al mando de las tropas que llegaron desde Miranda. Ahora lucía una brillante armadura y se dirigió hacia mí con esos ojos que me tenían desarmado.
Ella quería hablar con la gente de la fortaleza y me preguntaba mi parecer respecto a su decisión. Que sí, mujer, con esos ojos no podía oponerme a nada de ella. Me tenía obnubilado y sin poder reaccionar. Pero recobrando mi cordura y con voz firme le dije no. Le expliqué que era menos riesgoso que fuera Miguel en su lugar, porque no era un rehén importante que pudieran capturar. Y ella no se podía volver a exponer. Me miró desafiante por unos segundos. Sus ojos mostraban rebeldía, pero finalmente lo aceptó. Y le cedió su lugar a Miguel. Desde la fortaleza pedían salvoconducto para poder regresar a sus territorios. Esa era la condición para abandonar la ciudad. Yo pensé que era una buena manera de evitar las pérdidas de vida, pero ni Rodrigo ni Iñaki estaban de acuerdo con eso. No se aceptó el pedido y continuó el ataque. Luego de unas 10 horas más de bombardeo, comenzaron los ataques de nuestras tropas y la fortaleza tan debilitada no pudo resistir. Todos fueron pasados a cuchillo. Yo no formé parte de aquel ataque. No consideraba necesaria semejante matanza. No podía hacerme a la idea de que una vida humana valiera tan poco. Solo con esperar unos días más, la fortaleza hubiera caído. Malditos humanos, no dejan de ser los que destruyeron el mundo. Isabel tampoco formó parte del ataque. Juntos los vimos desde la distancia. Los lobos se acercaban a ella para que los acariciara. Esos que a mí durante tantos días me tuvieron desconfianza. Estaban a su lado como si fuera su dueña. Cuando terminó la batalla, les ofrecí a ella y a su padre llevarlos en mi automóvil de regreso a Miranda. Nos despedimos de Rodrigo y de Luis, el monarca de Logroño, al que no le di demasiada importancia. Pobre hombre, ya más adelante le pediría disculpas y estaría un buen tiempo con él. Regresamos a Miranda en el coche. Ella se sentó a mi lado y su padre en la parte trasera con los animales que se apretujaban con él. En 2 o 3 horas ya estábamos en la azotada Miranda. Entre la subida del río y las guerras que sufrió en los últimos días, había que reconstruirla. Roberto, continúa tú la historia. Los 40 dejaban Madrid, partiendo rumbo a Segovia. Contanos lo que sucedió. Gracias, San. En aquel momento se formaba prole, y los 40 abandonaban Madrid para comenzar una historia muy diferente a la que habían vivido. Al mando de los 40 marchaba Ignacio, el robusto comandante de la tropa que se había ganado la total confianza de sus subalternos a fuerza de coraje y extrema habilidad en el uso de ballestas. Nacho, tal como le decían todos, había estudiado historia en la universidad y como hobby tenía la costumbre de explorar el mundillo de las armas medievales. Tanto le fascinaban que antes de ocurrir el Holocausto se dedicaba en sus ratos libres al tiro con arco. Apenas se enteró del llamado del rey José a todos aquellos que fueran aptos para su ejército, corrió a inscribirse y desde entonces jamás se apartó de sus colegas. Cuando asume Macario, Ignacio mantuvo una acalorada discusión con el monarca debido a las polémicas decisiones sobre cómo mantener aplacada a la sociedad. Nacho jamás levantaría un arma contra su familia, tal como llamaban a los habitantes de Ibarrondo, y por ende jamás juraría lealtad a Macario. Esta discusión le valió el ser apartado de la Guardia Real e inmediatamente recibió el apoyo de los 39 guerreros restantes, por lo cual Macario tuvo que reorganizar sus tropas expulsando a los rebeldes para evitar un levantamiento armado en su contra. Nacho marchaba junto a sus colegas con la cabeza en alto y el corazón entregado a la nueva causa revolucionaria.
Las órdenes recibidas por parte de los originarios eran simples. Debían llegar a Segovia para organizar su ejército y defender la ciudad, y de igual manera dejar funcionando el centro de operaciones de Prole. La marcha era lenta, no querían cansar a sus caballos y debían prevenirse de ataques que encontrasen por el camino. Para evitar males mayores, tomaron la carretera 601 y decidieron pasar la noche en Collado Villalba, un pueblo pequeño que se encontraba abandonado, pero era útil a la hora de brindarles reparo. La noche resultó tranquila. El silencio en el pueblo les permitió relajarse un rato e incluso olvidarse de todo. Unas cuantas barajas y un buen vaso de vino nunca están de más. Al despuntar el alba, prepararon sus enseres y siguieron camino. Se dirigieron por la carretera primeramente hacia Puerto de Navacerrada, que de puerto nada tenía. Era un centro de esquí que dejó de funcionar como tantas otras atracciones. La caravana se detuvo un rato para darles de beber a los caballos y luego llegar a Segovia al mediodía, justo a tiempo para el almuerzo que les tenían preparado sus habitantes. Yo mismo había conversado anteriormente con Marcelo, el encargado de las transmisiones allí, y les había comunicado la llegada de los 40. La noticia fue recibida con gran alegría en la ciudad. Necesitaban protegerse de fuerzas enemigas que los tenían a maltraer. Al cruzar las puertas de la ciudad, la gente los recibió lanzando hojas al aire, loando a los 40 del rey José. Así transitaron las calles hasta llegar a la Plaza Mayor, donde se habían montado las mesas para festejar su llegada. Todo transcurrió entre risas y elogios aquel primer día, deleitándose con las comidas tradicionales de la zona y con el reconocimiento de la muralla construida cuando los dominantes dementes tenían el control. Era en verdad algo hermoso verlos trabajar con tanta convicción, tanta paciencia. Ellos lograban que los humanos sientan por primera vez en tanto tiempo ese ferviente deseo de avanzar hacia un mundo mejor, persiguiendo ideales tan nobles como el honor y alimentando la esperanza en base de amor hacia los demás. Los 40 parecían seres de otro mundo, pero nacidos en esta tierra de muerte y destrucción. Eran la prueba viviente de la sabiduría ancestral que habíamos olvidado bajo una lluvia de balas y gobiernos ciegos de poder. A veces creo que las leyendas que supieron contarnos nuestros antepasados son reales, que el rey Arturo existe desde siempre, renaciendo 1 y 1000 veces entre nosotros, y que sus caballeros continúan hoy día su heroica tarea de guiarnos para encontrar la anhelada paz. Nacho ordenó reforzar la muralla y demoler las casas aledañas que se encontraban en el exterior de la misma, logrando de esta manera un campo abierto en donde sean visibles desde la lejanía aquellos enemigos que pudieran atacar la ciudad. También preparó jornadas de entrenamiento para los civiles y especialmente para el grupo de guerreros que tenían dispuestos en la defensa de la muralla. Se montaron multiballestas en lugares estratégicos y el tendido de líneas telefónicas en la ciudad logró una fluida comunicación entre las distintas torres de vigilancia montadas en lugares estratégicos para prevenir a la ciudad de los ataques. Mientras tanto, las mentes de Ibarrondo diseñaron y construyeron un pequeño aparato que reemplazaría a los incómodos cascos para evitar a los dominadores de mentes. Era necesario el uso de estos elementos ya que no podían perderse más vidas. Cuantos más habitantes se liberen de ellos, más seguridad teníamos de conseguir la victoria, porque los dominadores de mente basaban sus fuerzas en la esclavitud humana, y a estas alturas no podíamos permitir semejante atrocidad. Los aparatos fueron distribuidos por toda la ciudad a cada habitante, sean hombres, mujeres o niños. Consistía en un pequeño prendedor de unos 4 o 5 centímetros de diámetro con el dibujo de una punta de flecha y una luna detrás. Estos símbolos comenzaron a representar a Prole por toda la península. Era nuestra manera de identificarnos y a su vez protegernos de los dominadores de mentes. El capítulo de hoy llega hasta aquí. Nos escuchamos en el próximo. Corta San, ya está.